¿Qué tal, mis amigos y paisanos? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles, tal y como se los prometí. Por supuesto, traemos un video nuevo. Y hoy en el contexto, en el marco precisamente de lo que es el Día del Periodista, ¿verdad? El periodista salvadoreño, 31 de julio, por decreto legislativo, es Día del Periodista. Y bueno, vale la pena hacer algunas reflexiones porque este país, El Salvador, ha tenido muchas experiencias desafortunadas de comunicadores, de periodistas que se han vendido como camaleones, utilizando su proyección, la fama y el acercamiento de la supuesta objetividad y contundencia con que han desarrollado su trabajo, y quien ha sufrido las consecuencias ha sido el mismo pueblo salvadoreño, ¿verdad? Hay dos ejemplos claros de esto, mis estimados amigos paisanos. Dos ejemplos claros de esto. El caso de Elías Antonio Saca, quien fue condenado por ladrón, por corrupto, por haber desviado dinero público hacia sus empresas para su beneficio propio, y todavía está purgando una pena en el penal de La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Elías Antonio Saca, aunque tienen muchas similitudes Saca y precisamente también Funes. Sin duda alguna que la tienen, claro está que la tienen. De hecho, hay quienes consideran el esquema de corrupción que había instaurado en la Casa de Gobierno, en la Casa Presidencial, Elías Antonio Saca, la adoptó Mauricio Funes. Es más, hay hasta audios por ahí divulgados, ¿verdad?, que dan cuenta de que Mauricio Funes, bueno, recibía clases, era el mentor, Elías Antonio Saca, de cómo hacer para que pudieran huevear sin que tuvieran que levantar sospechas de nadie. Es más, por ahí las malas lenguas dicen, ¿verdad?, y las teorías conspirativas que precisamente no solo le daba consejos, sino que además le decía cómo hacer para poder, miren ustedes, estar en un periodo, después volver Tony Saca, después volver Funes, y así de esa manera protegerse ambos las espaldas. Hay una infinidad de fotografías que podemos hablar. De hecho, quiero decirles de que es Elías Antonio Saca quien le entrega el poder, ¿verdad?, a Mauricio Funes Cartagena. Sí, es él precisamente, fíjense, que le entrega el poder. Hay muchas fotografías de Elías Antonio Saca con Mauricio Funes, y también este esquema de corrupción que precisamente se instauró en Casa Presidencial a partir de una cosa muy puntual, muy particular, ¿verdad? Era la salida de Elías Antonio Saca y la llegada de Mauricio Funes. Este es el momento, miren, mis amigos paisanos, en el que precisamente recibe Mauricio Funes la banda presidencial de Elías Antonio Saca. Sí, porque Elías Antonio Saca es el que dejaba el poder, ¿verdad?, y recibía Mauricio Funes, mis amigos paisanos. Miren,
esta otra fotografía de ellos, bien alegres, porque en realidad ellos eran los que adoptaban el tema de cómo hacer ese plan que estaba enquistado en casa presidencial. Miren, vea, ahí está, bien felices y contentos, ¿verdad? Pero bueno, la historia de Mauricio Funes es una historia de mucho análisis y detenimiento. Trágica, por cierto, enredada, ¿verdad? El utilizar, venderse como objetivo, como profesional, como incisivo, como el que pasaba por su entrevista, ¿verdad? Que él conducía en el canal 12, ¿sí? El que pasaba por ahí, por supuesto, no salía vivo, ¿verdad? Esa era la imagen de Mauricio Funes, así se fue vendiendo. Pero era un hombre que le gustaba mucho el dinero, además las cosas buenas, las buenas viandas, las buenas comidas, ¿verdad? Y bueno, eso, como ustedes saben, según dice la Biblia, el principio de todos los males es el amor por el dinero. Voy a ponerles un segmento de cuando Mauricio Funes entrevistaba, ¿verdad? Porque precisamente es ahí donde comienza toda esta historia, ¿verdad? Hasta enredarse con muchas mujeres y pues procrear varios hijos, hasta con la Regina Cañas, la señora Regina Cañas, alias la tía Bubu, ¿verdad? Con quien tuvo un hijo. Por cierto, también esa señora, ¿verdad? Tuvo que salir huir, porque estuvo salpicada por la corrupción de Mauricio Funes durante su periodo presidencial. Escuchen. Independencia corrupción en la administración pública. Dentro de lo que podría ser el concepto del nuevo liderazgo político que demandan las elecciones generales de 1994, todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales han coincidido de que los funcionarios a elegir en 1994 deben, ante todo, saludar con el sombrero de la transparencia en la administración pública. Justamente el tema de la corrupción ha adquirido relevancia a nivel latinoamericano luego de acontecimientos tan importantes como la deposición del presidente Collor de Mello en Brasil, el presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela y más recientemente el presidente Jorge Serrano Elías en Guatemala. Bueno, ahí era Mauricio Funes, el entrevistador de Canal 12, ¿verdad? Director general de ese canal, por cierto, presentador y moderador de la entrevista principal, cuando el dueño de Canal 12 era el señor Jorge Sedán, Don Coqui Sedán, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comienza a torcerse todo esto, verdad? Dirán ustedes, ¿verdad? Porque Mauricio Funes hoy se vende como una persona transparente, pulcra, como el paladín. Es cínico, es cínico, es cínico, es un vulgar cínico, ¿verdad? Que toda la gente alrededor de él en su gobierno estuvo y está afectada en medio de procesos judiciales. Uno de los más grandes, el proceso el proceso saqueo público, es el proceso saqueo público. Y bueno, como ustedes sabrán, ese mismo proceso es el esquema de corrupción que instauraron con Elías Antonio Saca para poder huevear, simple y sencillamente. Lo instalaron para poder huevear. Y las teorías eran esas: Mauricio, te mantenés un quinquenio vos, y después llego yo, y después yo, y nos vamos cubriendo las espaldas. Así se fue instaurando una estrategia de corrupción, un entramado de corrupción que no les resultó al final, porque Elías Antonio Saca, cuando iba a dejar la presidencia, Mauricio Funes compite con el Movimiento Unidad, pero no logra ganar, ¿verdad? Logra la presidencia a nueva cuenta el señor
Salvador Sánchez Serén, otro procesado y condenado por enriquecimiento ilícito y corrupción. Pero bueno, vamos al punto. Miren, hasta memes hay, ¿verdad? Ahí con la Regina Caña, miren, cuando eras joven pobre, feliz. Cuando eras joven pobre, feliz. Y no vivías en Nicaragua, ¿verdad? Porque sí, está prisionero en Nicaragua, de Nicaragua no puede salir, no puede. Y hay personas tan, pero tan irresponsables que se atreven a llamarlo como su eminencia, el señor presidente. ¿Cuál? Es un vil ladrón, es un corrupto, está acusado por corrupción, esperando condena del caso saqueo público, pero ya pesan sobre él 4 condenas firmes que suman 28 años de prisión. Mauricio Funes no va a poder regresar a este país, ¿verdad? No va a poder regresar a este país. Y bueno, creo que está cruzando los dedos porque los regímenes autoritarios como el de Maduro, el de Ortega, no caigan, porque eso significaría que él tendría que venir a responder por las condenas que ya pesan en su contra. Mauricio Funes es un irresponsable. Mauricio Funes terminó siendo un hombre ambicioso que siempre deseaba tener poder y nunca se llegaba a esa oportunidad por esta persona que van a ver en pantalla, miren. Chafik Jorge Handal, ¿verdad? El otrora excomandante guerrillero fallecido. Fallece de un infarto después de regresar de Bolivia, Chafik. Chafik sabía de las pretensiones políticas de Mauricio Funes y prácticamente como sabía que era un hombre ambicioso que iba a terminar dañando la imagen del partido FMLN, y en efecto eso es lo que pasó, se lo acabó, porque ahí es donde empieza la debacle, porque Mauricio vende humo de esperanza y al final lo que termina haciendo es robándose el dinero del pueblo salvadoreño. ¿Quién era el mentor de Mauricio Funes? Este señor que ven en pantalla. Francis Hato Asbun. Él siempre fue el puente entre la dirigencia del FMLN, la comisión política del FMLN, y Mauricio Funes. Mauricio Funes intentó con el FMLN ser candidato a la presidencia por muchas veces y buscando que le diera el aval el FMLN. Pero este hombre se lo impedía porque conocía, porque sabía, huelía las pretensiones que tenía. Además era un foráneo. Y Chafik Handal siempre defendió los principios y valores en los que él creía. Él creía en un FMLN que podía tener dentro de sus filas el suficiente liderazgo para poder presentarse en las elecciones. Muere Chafik Handal y la muerte de Chafik Handal es la gloria para Mauricio Funes, porque es ahí donde este hombre, que ya falleció también, Francis Hato Asbun, si no hubiese fallecido, estuviera jalado también, o procesado por corrupción. Era de los hombres más cercanos de Mauricio Funes, el principal asesor de él. Y bueno, hueveaban. Yo no sé si don Francis Hato Asbun sabía que hueveaban, pero que hueveaban y hueveaban de a galán, hueveaban. Bueno, el caso saqueo público anda por más de los 300 millones de dólares que pudieron haber sido desviados a cuentas, a gastos, a bueno, hasta ponerle grandes cirugías estéticas para ponerle chiches, para ponerle nalgas, para ponerle nariz y todo lo demás a las damas de Mauricio Funes, ¿verdad? La última de ellas, la Michi, por la que dejó a la primera dama Banda Pignato, ¿verdad? Y todas las mujeres que han pasado por las garras de este señor, incluyendo Regina Cañas, con quien tiene un hijo, un cipote que terminó también allá en Nicaragua porque está acusado de actos de corrupción. Prácticamente todos los hijos de él, ¿verdad? Están acusados, todo su círculo familiar. Los que están bien jodidos son los que se quedaron aquí porque no podían irse, ¿verdad? No podían irse, ¿verdad? Miguel Menéndez Mecafé, el que era David Rivas, que era el secretario de Comunicaciones de la presidencia,
y otros más, la misma banda Pignato, ex primera dama de la República, ¿verdad? Así que esto es sencillo. Mauricio lo entorpece, a Mauricio lo enloquece las ansias de poder. Y cuando muere Chafik Handal es que él logra que este señor Francis Houghton logre un acuerdo con el FMLN para llevarlo a él como candidato. Y era un mentiroso, mentía. Decía, con este lapicero firmaré los decretos, con esta Biblia, decía, y con la Constitución. Y bueno, en el marco del Día del Periodista, ¿verdad? Él decía que su faro, su guía espiritual, era nada más y nada menos que Monseñor Romero. Un periodista o dice la verdad o no es periodista, dijo Monseñor Óscar Arnulfo Romero. San Óscar Arnulfo Romero, santo de América. Un periodista o dice la verdad o no es periodista. 29 de julio de 1979. Bueno, se estará retorciendo en la tumba el santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero cuando este señor decía que él era su guía espiritual de su gobierno, siendo un gran ladrón. Mauricio Funes ha decepcionado a todo un pueblo y termina de periodista convertido en corrupto, ladrón, vulgar, cínico, sinvergüenza, que le robó al pueblo salvadoreño no solo la esperanza, sino que además una gran cantidad de millones de dólares, aunque él diga que no, ya tiene varias condenas que suman 28 años de cárcel y falta la más importante que es la de saqueo público. Por eso es que yo les digo que este señor tiene una fijación con este servidor. Tiene una fijación con este servidor. Miren ustedes lo que recientemente escribió. Buenos días, don. No, esto no, esto fue lo que él escribió. Permítanme, no, este es lo que él escribió. Miren, esto es lo que él escribió. Aún puede haber dudas que Josué Natán Baquis trabaja para el gobierno y recibe sueldo de CAPRES. Qué curioso que lleva a un antichavista radical como invitado a su programa, quien también es miembro del staff de asesores venezolanos vinculado al sionismo fascista de Venezuela. Cuando yo invité al señor Eduardo Menoni, que lo invitó en el marco de la elección presidencial en Venezuela, en donde el dictador Nicolás Maduro se roba la elección. Por cierto, mis amigos y paisanos, ya la OEA se ha pronunciado en relación a este tema y fíjense ustedes que, bueno, está jocote la cosa porque resulta y acontece que ya la OEA se ha pronunciado en ese tema y pues están pidiendo que metan preso a Nicolás Maduro por haberse robado la elección presidencial en la elección presidencial en Venezuela. Así de sencillo. Y entonces, basado en eso, precisamente, es que yo quiero decirles de que se está poniendo jocote la cosa allá en Venezuela. Miren, ya les voy a poner por último. Primero, aún puede haber dudas de que Josué Natán Baquis trabaja para el gobierno y recibe sueldo de CAPRES. Qué curioso que lleva a un antichavista radical como invitado a su programa, quien también es miembro del staff de asesores venezolanos vinculado al sionismo fascista y de Venezuela. El León juzga por su condición, ¿verdad? Mauricio Funes, como él es el corrupto y ladrón, creen que todos son como él. Entonces, don Mauricio Funes, yo le respondí a don Mauricio Funes Cartagena y le puse lo siguiente. Buenos días, don Mauricio, me alegra que esté pendiente del programa. Le aconsejo como una persona recuperada de las adicciones, que soy, gracias a Dios, que no consuma alcohol y drogas tan temprano
le hace desvariar y escribir incoherencias. Le recuerdo que el condenado por corrupto y ladrón es usted y no mi persona. Además, el pueblo salvadoreño lo desprecia. ¿Acaso no se da cuenta? Un saludo y feliz día, señor Funes Cartagena. También le respondió el señor Eduardo Menoni, porque le pone a Eduardo Menoni: este mercenario es un matón a sueldo que pidió dinero para llegar al país. Hoy resulta que es un miembro del staff de asesores de Capres. Gana un jugoso salario, tiene vehículo nuevo y un apartamento de lujo. ¿Qué credenciales tiene para ser entrevistado? A menos que sea una orden. Pobre pendejo. Si a quien me daba órdenes a mí para poder entrevistarlo a él era Miguel Pereira, por instrucciones del principal asesor que tenía Miguel Pereira en TVM, Roberto Hugo Presa. Ahí era donde me daban órdenes de entrevistarlo, ¿verdad? Yo no sé si pagaba usted por las entrevistas o se las daban de gratis, pero cuando lo entrevisté, la única vez que lo entrevisté ahí en TVM, se los dije tanto a Roberto Hugo Presa como a Miguel Pereira que no iba a ser una entrevista fácil. Claro, usted no salió contento de esa entrevista porque no le salieron los planes como usted quería, ¿verdad? Siendo que usted se había vendido como periodista y que no me da vergüenza decir que mi generación lo admiraba mucho. Hoy, claro, nos ha decepcionado, ¿verdad? Pero bueno, a mí nadie me da órdenes de entrevistar a nadie. A lo mejor a usted sí y recibía plata por eso, pero yo no. El señor Menoni le respondió, fíjense: cuando tengas cojones, llegate a El Salvador y acá nos vemos, cobarde, protegido por el pedófilo Daniel Ortega. Eres un comunista de mierda, criminal, prófugo de la justicia salvadoreña. Te espera la cárcel por delincuente, comunista, mentiroso y mitómano, amigo del chavismo. Das pena, le puso Eduardo Menoni. Esa es la historia de un personaje como Mauricio Funes. Esa es la historia de ambición, la historia de poder, la historia que comienza por venderse como un periodista duro, como un periodista que era muy incisivo, como un periodista que era muy contundente en el trabajo que desarrollaba. Trabajó para CNN. Es más, creo que hasta ganó un Emmy. Lo que sucede es que nadie sabía todos los planes que este señor tenía, de la mano, por supuesto, de su padrino, Francis Hato Asbun, porque porque ya había muerto el líder histórico del FMLN, Chafik Handa. No, Mauricio, no te confundas. Y ya no te digo don Mauricio porque no mereces mi respeto, no te confundas. No todos son como tu persona, no todos. No todos son cobardes, cínicos, corruptos y ladrones como tu persona, ¿verdad? Es mejor comer frijolitos con quesito y tortilla tostada y huevito y comérselos tranquilamente. No como tú hacías, chupándote botellas de hasta $1,000, $1,500 de whisky, de los mejores whisky, ¿verdad? Y paseándote por donde querías, Miami, Panamá, Colombia, ¿verdad? Con la mujer que querías y dejando aquí, por supuesto, abandonado el país. Eso era el diario vivir de una persona como Mauricio Funes. Mauricio Funes es lo que es un corrupto que vendió humo, que engañó a todo un pueblo salvadoreño como periodista y que decepcionó a todo un pueblo salvadoreño como presidente, porque en vez de cuidar el pisto de la gente en grandes cantidades de dinero que desvió, se lo huevió. Y eso es simple y sencillamente Mauricio Funes. Y así es como pasa Mauricio Funes de periodista a presidente y a un vil corrupto, ¿verdad? Así, en resumidas cuentas, en el Día del Periodista les puedo decir yo que es la historia de este señor sinvergüenza, ¿verdad? Y que cree que a mí me pagan por hacer entrevistas, algo que no puede estar más alejado de la realidad, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de alguien como este señor? Cobarde primero porque se va y deja a todo el mundo aquí envijado, enhuevado y en los procesos judiciales, ¿verdad? Y él allá bien galán, miren, paseándose como Juan por su casa en Nicaragua, protegido por Daniel Ortega, junto con algunos de sus hijos, porque se lo llevó, ¿verdad? Para que no tuvieran que enfrentar la justicia
aquí en El Salvador, ¿verdad? Allá también está Salvador Sánchez Serén. También allá está Salvador Sánchez Serén. Así las cosas. El amor al dinero es el principio de todos los males, ¿verdad? Y bueno, Mauricio Funes no tenía como guía espiritual a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Mentira, es mentira. Era un cínico, es un cínico, no era, es un cínico. Ladrón, vulgar ladrón y corrupto. Eso es lo que es Mauricio Funes. Y bueno, cuando se refiera a mi persona, don Mauricio Funes Cartagena, lávese el hocico, porque yo de usted no me acuerdo ni cuando voy al baño, ¿verdad? Así las cosas, mis amigos paisanos, llegamos aquí con este nuevo video. Hasta la próxima. Bendiciones.